Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al segundo día de trabajos de este primer Observatorio Internacional Derechos Políticos, Problemas Actuales de la Libertad de Expresión en las Campañas Electorales. Damos la más cordial bienvenida al teleauditorio de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet de este Tribunal Constitucional Electoral que sigue en vivo esta transmisión. Vamos directamente a la mesa número 4, Derechos Políticos en Redes Sociales. Tengo el honor y el placer de presentar a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos López. Cuenta con una carrera ininterrumpida dentro del Poder Judicial desde 1975. Ha sido juez de distrito en el estado de Oaxaca, magistrado de circuito y magistrado de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Pleno y subsecretario general de Acuerdos. Es doctor por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en juicio de amparo otorgada por el Instituto de Especialización Judicial, actualmente del Consejo de la Judicatura Federal. Magistrado, sea usted bienvenido. Damos también la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, profesor catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad LUMSA de Roma. La más cordial bienvenida a Marco Olivetti. Ha sido investigador de Derecho Constitucional en la Universidad de Teramo, profesor titular en la Universidad de Módena y profesor catedrático en la Universidad de Foggia. Desde 2009 colabora como experto en la Comisión de Venecia para la Democracia y el Derecho instituido en el marco del Consejo de Europa. Es autor de los libros La cuestión de confianza en el sistema parlamentario italiano y Nuevos estatutos y formas de gobierno regional. Es doctor en Derecho Constitucional y Derecho Público General de la Universidad La Sapienza de Roma. Damos también la más cordial bienvenida en este instante a la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989. Desde entonces ha ocupado distintos cargos de la carrera judicial: actuaria judicial, secretaria de Juzgado de Distrito, secretaria proyectista del Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal, secretaria instructora de magistrado en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica en la propia institución. Cursó la especialidad en Derecho Constitucional. Bienvenida, magistrada. Para moderar esta mesa tengo el gusto de presentar a todas y a todos ustedes a la magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros. Antes de ceder el uso de la voz respetuosamente a la moderadora de esta mesa, leeré una semblanza. Ha sido magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, jueza penal de primera instancia por examen de méritos. También se ha desempeñado como subprocuradora general de justicia del Estado de Hidalgo y directora general de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Es notaria pública en el Estado de Hidalgo con licencia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida, presidenta. Por favor, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenos días. Agradezco a los integrantes de la sala especializada por esta invitación, tanto a su presidente como a los magistrados integrantes de la misma. Es un honor estar con todos ustedes en este auditorio, con quienes acuden pues en calidad de público, y también pues es un honor estar moderando esta mesa con sus integrantes, que son los magistrados, el doctor Marco Olivetti, y no cabe duda que será una extraordinaria mesa, no solo por el tema, sino por las sentencias que se abordarán en esta mesa. Quiero hacer una reflexión breve
Y bueno, como todos sabemos, la libertad de expresión consiste en la posibilidad de dar a conocer las propias ideas a los demás. Su objeto está situado en el plano subjetivo y se concreta en la expresión de los pensamientos, ideas y opiniones, dentro de las cuales se incluyen las creencias y los juicios de valor. Dentro de nuestro sistema democrático es pilar fundamental en donde con la constante evolución de la tecnología este derecho se va ampliando mediante el uso de diversas herramientas como lo es el Internet, el cual el Poder Revisor de la Constitución reconoció el acceso a este como derecho humano, el cual genera educación, permite el acceso a la información y a redes sociales, llámese portales, blogs, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Periscope, y su diversa gama de aplicaciones, en donde los usuarios comparten contenidos como videos, fotografías, documentos, información y opiniones de índole privada, pública y política. Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, estableciendo un sistema de límites como lo es el respeto a los derechos de terceros, así como la protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet señala que la neutralidad de la red es un principio que persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet, de tal forma que no esté condicionada por medio de bloqueo, filtración o interferencia. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, establece que la libertad de expresión es una condición para el logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas, que son necesarios para la promoción y protección de los derechos humanos, resaltando con ello el que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios, donde se resalta que la libertad de expresión constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, dando apertura a un debate abierto sobre los asuntos políticos, permitiendo con ello mantener los canales para el disenso y el cambio político, ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor pública. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos comprometidos a proteger los espacios físicos y virtuales en donde este derecho se ejerza. Quisiera resaltar las palabras del magistrado Pedro Esteban Penagos, quien precisa que el Internet y las redes sociales, al igual que el voto, es un instrumento útil para que la voz del ciudadano y su voluntad trasciendan. Las sentencias dictadas dentro del proceso especial sancionador, identificadas con los numerales 11, 251, 268, 289, todas del año 2015, que a continuación se comentarán, son parteaguas en el tema de los derechos políticos, que nos llevan a una reflexión sobre la trascendencia que tiene el uso del Internet por medio de sus redes sociales, portales y diversas aplicaciones, su impacto en la sociedad y cómo permea esto dentro de nuestra democracia. Siempre he considerado que una de las funciones en una mesa más complicada es la de ser moderadora, porque pues queremos escuchar más de los ponentes, pero también el tiempo pues es nuestro peor enemigo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque lo aprovechemos. Cada uno de los ponentes en la medida que nos lo permite el mismo. Iniciamos con la participación del doctor Marco Olivetti por 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta, y quiero iniciar mi comunicación con un agradecimiento a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por invitarme a participar en este primer Observatorio de los Derechos Políticos, a su presidente en particular y a los magistrados aquí
aquí presentes, incluso al magistrado que representa la Sala Superior. Para mí es un honor estar otra vez en este muy prestigioso contexto y, como siempre, pido disculpa por los errores de español que escucharán a lo largo de estos 15 minutos. Para ayudarme un poco, como ya en el pasado, he preparado una pequeña presentación de PowerPoint y que intentaré de utilizar. Bueno, para iniciar, los casos que nos han enviado, que la organización de este seminario, y añado a los agradecimientos, claro, también la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el doctor Luis Efrén, los casos que nos fueron enviados como material de discusión en esta mesa. Se trata de 5 sentencias de la sala especializada, que, sin embargo, a pesar de ser 5, es como si fuesen 2 desde el punto de vista de la discusión, porque las primeras 3, la número 268 de 2015, la 285 y la 289, se refieren a varios aspectos de un mismo asunto, es decir, la publicación de fotos y afirmaciones del señor Jorge Luis Preciado Rodríguez, candidato del PAN al cargo de gobernador de Colima, fotos y afirmaciones publicadas en su página de Facebook y en periódicos electrónicos. Eso es el primer grupo de fallos examinados desde el punto de vista del respeto del principio de la equidad de la contienda electoral, bajo la acusación, digamos así, que se trataba de actos anticipados de precampaña. Y un segundo grupo de casos que incluye 2 decisiones, la 251 de 2015 y la 11 de 2016, en los cuales el asunto es la publicación de mensajes políticos en Twitter en el periodo de reflexión que la legislación electoral mexicana, en esto con muchos países, incluso el del cual yo vengo, prevé en unos momentos justos cercanos al día electoral. Esos son los 2 asuntos objeto de esas sentencias. La magistrada aquí presente ha sido autora de unas de esas sentencias que he tenido el honor de leer y que ahora intentaré de comentar. Bueno, los elementos comunes, iniciando con lo más básico. Claro, los elementos comunes a los 5 fallos, no solo los primeros 3 o a los demás 2, son el parámetro de juicio, donde, como es bien evidente, es un problema de libertad de expresión y de los límites que el principio de la equidad de la contienda electoral introduce al principio general y derecho fundamental de la libertad de expresión, pero también otro elemento común es el objeto de esos juicios, es decir, la utilización de las redes sociales para mensajes políticos, digamos, Facebook y Twitter en perspectiva política. Y el tercer elemento común, claro, evidente, es que es la competencia de esta sala regional especializada, que depende de factores diferentes. Por ejemplo, en el primer grupo de fallos es una consecuencia del hecho que el proceso electoral era administrado por el INE, a pesar de ser un proceso electoral local, siendo una elección anticipada, extraordinaria. Bueno, esos son los rasgos comunes. Entonces, lo que yo intentaré de hacer ahora es, en primer lugar, de hacer unas observaciones generales y quizá también un poco genéricas sobre el papel de Internet en la política, en los sistemas constitucionales democráticos contemporáneos. En segundo lugar, yo intentaré de poner en luz, poner en evidencia la manera en la cual la sala especializada ha intentado de calificar, digamos así, constitucionalmente y jurídicamente a Internet, a Facebook y a Twitter en la perspectiva del derecho constitucional, digamos, las coordenadas constitucionales de Facebook, cuál es el puesto de Facebook y de Twitter en el derecho constitucional. Y al final unos comentarios sobre la manera de argumentar en estas sentencias. Entonces, primer problema, Internet y la política. La reflexión sobre el impacto de Internet en los sistemas democráticos contemporáneos inicia en los años 90, cuando este medio inicia a difundirse, a pesar de ser más antiguo, y eso pasa en un momento muy particular de la historia constitucional y de las democracias en el mundo. Es decir, es un momento en el cual
Después de la caída del comunismo y del muro de Berlín, la democracia representativa liberal y social se ha convertido en un modelo único, sin alternativa a nivel global. Sin embargo, el elemento representativo de este sistema, y por detrás del cual está la relación entre los poderes públicos democráticamente legitimados y los ciudadanos, sigue siendo un punto, digamos, de un lado el punto fuerte de este sistema, pero también el punto crítico del sistema democrático. Y es normalmente analizado antes del inicio de la discusión sobre Internet con la categoría, la dialéctica entre democracia directa y democracia representativa, y los primeros que escriben sobre el papel que Internet puede desarrollar al interior de este contexto es normalmente, sobre todo, una pregunta. ¿Es que los límites de la democracia directa que impiden, como es bien sabido, de utilizarla en una escala muy larga? La verdadera democracia directa solo puede utilizarse en contextos muy pequeños. Pueden ser superados estos límites por este fenómeno nuevo, creando una agora informática, una plaza informática que permita las interacciones directas que caracterizan la democracia directa de la Grecia antigua. En este discurso es implícita la observación que el referéndum es una forma de democracia directa, pero una forma muy imperfecta, por razones que no vamos a explicar aquí, en el sentido, el elemento democrático, claro, que tiene es la decisión democrática, pero todo el proceso democrático es de calidad mucho inferior a lo que garantiza una asamblea representativa. Entonces, esa es en los años 90 tenemos sobre todo esta pregunta. Pero me parece, y quizá esa es una perspectiva muy italiana, por razones bien conocidas, me parece que en los años 90 y en la primera década del siglo XX, el discurso sobre los medios de comunicación y la democracia se centra todavía en el tema de la televisión y de los medios más tradicionales. Nosotros hemos tenido toda la historia de Berlusconi y de su trayectoria política y mediática, entonces ha sido un caso excepcional en el contexto internacional, pero tal vez por esta misma excepcionalidad ha hecho de esto un caso muy útil para analizar las contradicciones del papel de los medios de la televisión en la democracia contemporánea. Entonces, el libro de Sartori sobre la videopolítica es un símbolo de esta atención, sobre todo sobre los medios tradicionales. Yo creo que incluso la reforma constitucional que se adopta a México y que está, entre otras cosas, a la raíz de nuestras discusiones, reglamentando de manera más estricta el espacio de las fuerzas políticas en los grandes medios tradicionales, televisión y radio, es hija todavía de este periodo, de este periodo en el cual eran dominantes los antiguos medios. En la primera década de este siglo aparecen Twitter y Facebook, que sin embargo al inicio no desvelan desde el inicio su influencia política. Yo creo que es la novedad de esta década el impacto que Facebook y Twitter han tenido en los procesos democráticos. Ayer se citaron los ejemplos de las primaveras árabes, pero el impacto ha sido muy fuerte también en democracias consolidadas, no solo en regímenes autoritarios con espacios limitados de pluralismo político y de opinión. Estos medios abren muchas oportunidades y también varios riesgos en la esfera pública. Abren la oportunidad de una democracia sin mediaciones. Dejo allí esta constatación. Ayer ya en una de las conferencias iniciales, la del doctor Francisco Guerrero Aguirre, se subrayaron muchos aspectos de este tema, pero volveré sobre este asunto en unos minutos comentando la lectura constitucional de Facebook y de Twitter propuesta por la sala especializada. Oportunidades y riesgos. Me limito a decir esto. En una de sus últimas intervenciones públicas, Humberto Eco dijo algo de muy fuerte acerca de Facebook y de Twitter, diciendo esos medios han dado a
cualquier persona, también a los tontos, la posibilidad de decir lo que quieren y de dar la impresión que eso sea algo que pueda tener un valor, ¿no? Bueno, el gran intelectual aristócrata que mira con superioridad a la gente común, pero tiene un pequeño grano, como todas las afirmaciones paradoxales tienen un pequeño elemento de verdad, ¿no? Y del otro lado, lo que se ha dicho ayer, y ayer muchas veces, y se repite en la sentencia, la gran oportunidad de apertura que estos medios han introducido al interior de nuestras democracias, ¿no? No es necesario, y no es mi competencia, tomar partido por una de esas dos perspectivas. Creo que hay elementos de verdad en esos dos lados de nuestro asunto. En general, yo creo que el uso de esas redes sociales ponen en crisis los sistemas de reglamentaciones restrictivos de la libertad de expresión y de la actividad política. Y en el caso mexicano, como podemos ver, plantean problemas nuevos acerca de la implementación estricta del principio de la equidad de la contienda. Vamos a ver cómo es mi relectura de la lectura que ha hecho la sala especializada del fenómeno Facebook y Twitter desde un punto de vista constitucional. Y lo sintetizaría en 5 puntos. Primer punto. Facebook y Twitter son medios a través de los cuales se puede ejercer el derecho de libertad de expresión y se cita expresamente en la sentencia Internet como una nueva tecnología de la libertad, en las palabras de Castells. En 2 de esas sentencias está incluida esta cita. Segundo, Facebook y Twitter son medios que permiten que se relacionan con sus usuarios bajo las reglas del derecho privado, en la forma del contrato, que llegan potencialmente a todos los ciudadanos, entre otras cosas porque el acceso a esos medios es gratuito. Tercero, las personas que utilizan Twitter o Facebook lo hacen expresando su explícito consentimiento, decidiendo libremente con un acto de voluntad de inscribirse a Facebook o a Twitter. Y las sentencias que comentamos subrayan este elemento y es también relevante, mi parecer, por las decisiones que se adoptan. En una de las sentencias, especialmente es la 251, se dice: las redes sociales son un medio de comunicación de acceso voluntario, toda vez que en principio solo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. Y en esa sentencia se utiliza un poquito, me parece, este criterio para diferenciar a Facebook y Twitter de los medios tradicionales. Entonces, para decir, bueno, aquí el principio de la equidad de la contienda electoral tiene que aplicarse de manera diferente porque el acceso es voluntario. Bueno, yo no sé si hasta qué punto se puede utilizar esta distinción, porque es claro que es una constatación objetiva, pero llevando la observación hasta el final se podría decir también que utilizar el medio de la radio-televisión es voluntario, no es obligatorio tener una radio-televisión en su propia casa y mirar un cierto programa de radio-televisión, y tampoco lo es comprar un diario, y tampoco lo es comprar el instrumento para escuchar la radio. Entonces, eso es ese elemento para diferenciar los dos medios, los dos tipos de medios. Me parece importante, no sé hasta qué punto se puede utilizar de manera lógicamente rigurosa. Otra afirmación: Facebook y Twitter permiten a todos los individuos que decidan libremente de inscribirse, de difundir sus ideas o las noticias a las cuales tengan acceso. Es la afirmación que hacía ya antes y es la afirmación a la cual se dirigía Umberto Eco con su afirmación muy crítica, ¿no? No hay más mediaciones. Por abajo hay una cita de una de esas sentencias del tribunal, la 250, de la Sala Superior, la sentencia 251. Eso me parece que es el verdadero elemento que diferencia estos medios. La verdadera diferencia con la radio y la televisión es casi la destrucción del elemento de poder que existe en los medios tradicionales, que eran expresión de la libertad, pero también se constituían en poderes privados. Mientras que esto pasa, a mi parecer, de manera mucho menos fuerte con medios como Facebook y como Twitter. El elemento del poder privado quizá existe porque el poder siempre se insinúa en cualquier relación humana, pero es muy débil. No hay una autoridad que exerza
el papel que, no sé, en una televisión o en un periódico exerce el director del periódico o la redacción. Yo, como no soy solo profesor de Derecho Constitucional, soy columnista de un diario en Italia, y cuando decido enviar un texto, tengo que discutir con el director del texto. Normalmente acepta todo lo que le envío, pero lo discute. Y yo sé que existe este elemento de filtro, ¿no? Mientras que cuando publico algo en mi página de Facebook, pongo lo que me da la gana de poner. Bueno, allí también hay un self-control, porque soy que hay una sanción, pero es una sanción horizontal, ¿no? La responsabilidad por lo que digo en cualquier lugar, ¿no? Entonces, el elemento del poder es debilitado en estos nuevos medios. Y las expresiones que se ponen en estos medios sociales son sin mediaciones. Bueno, ni Twitter ni Facebook tienen mecanismos para seleccionar los pensamientos que se difunden a través de ellos con criterios ideológicos y cualitativos. Y al mismo tiempo, se subraya muy bien en varias de esas sentencias, estas expresiones son frecuentemente muy efímeras y se olvidan con la misma rapidez con la cual se formulan. Se dice muy bien esto en las sentencias. Es un aspecto de esta forma de comunicación. Yo creo que en esas sentencias encontramos una buena reconstrucción, una construcción inteligente y correcta de esos fenómenos con categorías apropiadas de derecho constitucional. Y que podrían ser utilizadas por cualquier democracia contemporánea. Es decir, no son observaciones que son el resultado de la particularidad de la situación mexicana, sino que podrían ser utilizadas para analizar Facebook y Twitter también en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Reino Unido, no sé dónde, en Brasil. La particularidad de la experiencia constitucional mexicana en este contexto, y pido disculpas si me atrevo a hacer unas de estas observaciones, porque como observador exterior siempre hay que ser muy prudente, porque los elementos que yo poseo son muy limitados. Bueno, claro, el marco constitucional e internacional de respeto de la libertad de expresión, que es correctamente citado en varios pasajes de esas sentencias, sea los elementos universales, el pacto internacional, sea la declaración interamericana, sea incluso pronunciamientos de órganos de Naciones Unidas, y claro, el marco constitucional mexicano. El marco constitucional mexicano, sea en su elemento del artículo 6, sea en la referencia al artículo 1, entonces al nexo con el derecho internacional y al principio de la protección más amplia. Integrado por dos reformas constitucionales recientes, la primera, que es el origen de esa sentencia restrictiva de la libertad de expresión de los procesos electorales con la finalidad de asegurar la equidad de la contienda electoral, y la otra muy moderna, es decir, el reconocimiento formal en el texto constitucional del derecho al acceso a Internet, especialmente con calidad y con banda ancha. Yo creo que el texto constitucional mexicano, en este último aspecto de la reforma del artículo 6, es uno de los pocos que, por lo que conozco, no diría que es el único, porque seguramente no es así, pero es uno de los pocos textos constitucionales contemporáneos que ya ha incluido el reconocimiento del derecho de acceso a Internet. Entonces, el contexto constitucional escrito mexicano se diferencia por esas dos razones. De un lado, restricciones más fuertes a la expresión en una fase específica de la vida constitucional. Del otro lado, abertura y reconocimiento incluso formal a nivel constitucional a los nuevos medios y en particular a Internet. Y vamos a ver las técnicas utilizadas por la sala especializada en las decisiones de estos casos. Sistematizándola es una síntesis un poco brutal, porque esas sentencias son muy largas, con argumentos muy bien articulados. Quizá podrían ser un poquito más... pero eso se podría decir también del Tribunal Constitucional italiano. Yo siempre lo digo, el criterio es el Consejo Constitucional francés. El Consejo Constitucional francés, con la claridad de Cartesio y de la cultura francesa, yo siempre lo digo cuando leo una sentencia del Tribunal Constitucional italiano, digo,
sería mejor que ellos se inspirasen al Consejo Constitucional francés. Y lo digo entonces por mi país, no me atrevo a decir nada sobre esas sentencias. Pero bueno, al final el número de las palabras es relativo siempre, ¿no? Lo importante son los conceptos y es una síntesis brutal, pero es una síntesis. Bueno, en primer lugar, se constata la existencia de un potencial conflicto de valores y de principios entre libertad de expresión y principio de equidad de la contienda electoral, que se traduce en las normas prohibitivas de conductas que consisten en el ejercicio de la libertad de expresión, actos anticipados de precampaña de un lado y manifestaciones en el día de reflexión, manifestaciones, opiniones emitidas en el día de reflexión. Se trata de un caso clásico de un conflicto entre un derecho y uno de sus límites. Y aquí podríamos incluso ver un conflicto entre dos maneras de acercarnos al voto y a la libertad de expresión. Es decir, podemos siempre mirar a esos derechos como derechos liberales, individuales, o como derechos que tienen una dimensión funcional de participación del ciudadano a la formación de un acto del Estado. Y estos elementos son presentes, los dos son presentes, y claro que la particularidad mexicana es de subrayar mucho la segunda dimensión. Ayer el magistrado Oropesa lo dijo muy bien comparando la tradición mexicana con la de Estados Unidos, donde la dimensión funcional es totalmente ausente, no existe. Entonces, la necesidad de justificar el límite a un derecho en general y se utiliza como técnica el principio de proporcionalidad. Entonces, la limitación tiene que ser prevista por ley, tiene que ser justificada por un fin legítimo y tiene que ser idónea a alcanzar al fin, necesaria y proporcional en sentido estricto. Eso es el marco que la sala especializada utiliza. ¿Cómo lo implementa? Observa que falta una reglamentación legal de Facebook y de Twitter. Lo dice en todas esas sentencias. Y bueno, esto es un problema porque se podría decir que la limitación en la perspectiva del principio de proporcionalidad tiene que ser prevista por ley, por lo que no es suficiente que exista un fin legítimo constitucionalmente justificado. También se necesita una reglamentación legislativa, que además aquí es el punto en el cual el principio de proporcionalidad se reconecta a la tradición de la reserva de ley típica del constitucionalismo occidental. La falta de una limitación extendida a Facebook y Twitter plantea dudas, porque se podría decir, bueno, hay las reglas específicas para la televisión y la radio y se aplican también a Facebook y a Twitter. Pero claro que una reglamentación específica de este fenómeno falta. Y se observa esto en las sentencias. Y aquí se subraya la naturaleza especial de las redes sociales respecto a los demás medios. Es claro que voy a concluir en menos de 5 minutos, estoy al punto de acabar. Se subraya la naturaleza especial de las redes sociales respecto a los demás medios, y esa es una razón por qué se puede decir también que es difícil aplicar automáticamente, de forma automática, los principios que existen para los demás medios. Se adopta una interpretación extensiva de la libertad de expresión, la necesidad de acordarle la protección más amplia, y aquí se invoca también el artículo 1 de la Constitución mexicana, y el punto de caída de todo este discurso es que la aplicación rígida en Facebook y en Twitter de las normas que aseguran la equidad de la contienda electoral comportaría un sacrificio excesivo de la libertad de expresión, violando en particular el test de necesidad, este elemento del test de proporcionalidad. Entonces, la conclusión es que solo en casos extremos estas limitaciones pueden ser justificadas. El ejemplo del caso extremo, no consideren la primera línea que es una repetición de la anterior, se encuentra en la única de esas 5 sentencias en las cuales la sala especializada llega a la conclusión que hay una violación del principio de la equidad de la contienda, es decir, la emisión de mensajes en el día de reflexión por un representante del Partido Verde. Y aquí me parece que es interesante que se distingue, una vez más, entre mensajes
que tenían una coloración ecologista, que pero también podían ser interpretados como mensajes no políticos. Es el Día Mundial del Ambiente. Bueno, yo soy miembro de un partido ecologista, es el Día Mundial del Ambiente, quizá hay conexiones, pero podría decirlo también alguien que no es miembro de un partido ecologista. Mientras que cuando se menciona un cierto partido invitando a votar por aquel partido, en un día de silencio electoral, claro que estamos en un tipo de comportamiento diferente. Quizá estamos aquí en uno de estos ejemplos extremos a los cuales se hacía referencia hace unos minutos. Y aquí es relevante la explícita referencia al partido político en la sentencia que constata la violación, y aparece de nuevo el fenómeno del poder que habíamos visto que había desaparecido un poco desde el punto de vista de los medios, ¿no? Los Facebook y Twitter, que son medios sin ser poderes. Aquí como aparece de nuevo un poder, y no solo la persona que expresa una cierta opinión, entonces el tribunal llega a la conclusión de sancionar. Y a mí me parece una decisión, una conclusión razonable, porque si no se sanciona esto, habría que decir, bueno, en Facebook y Twitter no vale de ninguna manera la regla del periodo de reflexión, pero en este caso habría que plantearse si no sería más lógico de eliminarla en total, porque de eliminar simplemente esta regla, se puede considerar como una de esas excepciones a la regla general que encaja bien en el contexto argumentativo que el tribunal ha elegido. Bueno, yo he terminado aquí y os agradezco por vuestra atención. Gracias. Gracias, doctor Marco Olivetti, por su extraordinaria exposición. A continuación, magistrada Gabriela Villafuerte Coello, le solicitamos su intervención, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por poder compartir con el magistrado Penagos otra vez mesa. Muchísimas gracias, magistrado. Doctor Olivetti, muchas gracias por acompañarnos, además por hacer este exhaustivo análisis de nuestras sentencias. Es un honor para nosotros. Además, tomamos nota, sin duda, todos aquí de todas estas dudas, cuestionamientos, y creo que nos enriquecen. Aquí están muchísimos de los colaboradores y estoy segura que tomaron nota porque ellos son los primeros que escriben las sentencias que nosotros después reflexionamos. Y por supuesto, mi queridísima compañera Marta, amiga, muchas gracias. Estar en casa también es un placer siempre, estar en sala superior y poder compartir. Bueno, es un tema que realmente ha generado muchísima expectación, muchísima curiosidad y es algo genuinamente a lo mejor muy fácil, es lo más fácil y lo más difícil. Creo yo que como sala especializada hemos tenido la oportunidad ya, después de más de 1 año y medio de trabajo, de abordar estos casi más de 70 asuntos, no sé, no tengo la estadística exacta, parecerían pocos asuntos de este tipo de temas, pero déjenme decirles que sin duda equivocarme, creo que en un escenario nacional y probablemente internacional, porque bueno, no en todos lados hay este tipo de asuntos planteados a nivel jurisdiccional, me atrevería a decir que la sala especializada ha tenido la oportunidad de abordar este tipo de asuntos de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y espérenme tantito porque no nos ha llegado Periscope y Snapchat. Entonces, creo que todavía, y la verdad, voy a adelantar algo de mi conclusión, ojalá nunca lleguen. Allá voy. Entonces, creo yo que en sala especializada nos ha permitido reflexionar y a partir de toda esta reflexión, les comento en una forma muy coloquial y ya lo hemos dicho varias veces, que creo sinceramente en los derechos humanos digitales, creo en la persona digital, creo en el mundo virtual.
Creo que en el mundo de hoy estamos viviendo absolutamente y sin duda mundos paralelos. Tenemos un mundo físico y un mundo virtual. Ayer nos decía Francisco Guerrero, y creo que es algo que nosotros vemos diariamente, el solo hecho de tener un teléfono celular, y en esta sala que levante la mano quien no trae, nadie, ¿verdad? No, entonces estamos hiperconectados, de manera que sí creo que haya una democracia participativa digital. Hay un mundo virtual que ya no nos regula, pero habitamos en él. Entonces tenemos que aprender a vivir en un mundo físico y en un mundo virtual. Entonces, en la sala especializada creo que hemos tenido esta oportunidad de analizar otros asuntos. Si se me permite, ya en sala hemos pasado por una primera temporada, esa es una forma también coloquial de hablar, y una segunda temporada. Nosotros marcamos un primer escenario, y el doctor nos hace favor de hacer algún repaso, incluso de la última sentencia que nos platicó ahorita, forma parte de la primera temporada. En esta analizábamos estas redes sociales, estas plataformas electrónicas, a partir del sujeto, del contenido, de la temporalidad. Pero vino la sentencia, una sentencia que el número es la 268, en donde entramos ya en otra, probablemente en otra dimensión de análisis de los contenidos en redes sociales. Y aquí ya hablamos de la naturaleza de la plataforma. ¿Qué son estas plataformas? ¿Cómo nacen? ¿Qué es lo que se hace en estas plataformas? Sería muy pretencioso de mi parte querer hablarles de técnicamente de Twitter, de YouTube, de Facebook. Creo que ni es mi papel y lo haría bastante mal. Pero lo que sí estoy segura es que son comunicaciones que nacen privadas. Son comunicaciones en donde los usuarios seguramente intercambian mensajes, pero por su propia dinámica son comunicaciones privadas que se masifican indudablemente, pero es a gusto del usuario. Entonces, a partir de toda esa naturaleza, entendimos que este tipo de plataformas se tornan en plataformas en donde hay un intercambio definitivo de manifestación, libertad de decir y hacer lo que uno quiere. ¿Relativo? No, me parece que debe de ser absoluto. ¿Por qué? Porque la expresión quiere ser libre, la información nace libre. Nosotros nacemos con el derecho a manifestarnos, no nos lo reconoce nadie, a lo mejor en la Constitución y en las normas, pero es un mero reconocimiento. Nosotros nacemos con nuestros derechos humanos y un derecho fundamental del ser humano es manifestarse. Y ahora tenemos tecnologías. El avance de la tecnología nos ha presentado estas plataformas que creo están invadiendo el mundo virtual, está empezando a acaparar el mundo físico. Esa es una realidad. ¿Es bueno o es malo? Yo la verdad es que tampoco lo voy a decidir, pero es una realidad. Los derechos humanos los tenemos que proteger como operadores jurídicos, no hay opción. Como operadores jurídicos, creo que ya en este tema tenemos que guiarnos absolutamente por el artículo 1 de la Constitución. Tampoco se los voy a leer porque creo que ha sido un artículo, un precepto constitucional que en su esencia nos dice hay que llegar al extremo a veces para potenciar los derechos humanos. Sé que es complicado, sé que a veces están en juego muchos equilibrios y seguramente también otros derechos, pero cuando se trata de derechos humanos, me parece a mí que el ejercicio del operador jurídico tiene que ir todavía mucho más allá.
Entonces, tenemos un escenario, ya no voy a repasar porque afortunadamente Marta nos hizo favor de repasar los instrumentos internacionales, el doctor también nos dijo todo este bagaje constitucional y convencional en cuanto a toda la evolución del Internet, del acceso a Internet, todos los instrumentos internacionales, aquí sí voy a hacer un punto. Todos los instrumentos internacionales que nacieron a partir de 2011 en los temas de Internet han ido hacia dónde. Cada vez y cada uno de ellos, si los leemos, van hacia la libertad. Libertad. Lejos de encontrar diques en donde se limite el derecho humano digital, lejos de eso lo han ido ampliando. Leamos los instrumentos internacionales. Entonces ya sabemos que no hay reglas de contenidos en Internet, salvo las que establecen las propias empresas, que son contenidos a dónde blindan. ¿Qué blindan? Seguridad nacional, terrorismo, paz social, sin duda el interés superior del menor. Pero desde mi punto de vista, hasta ahí. Entonces, yo creo que en estos medios de comunicación tenemos que ser muy sensibles, porque si no podemos entrar a una cuestión difícil en cuanto a si efectivamente si empezamos a entrar en un terreno de reglas y de judicialización, realmente empoderando al ciudadano. Yo recuerdo que cuando salió la sentencia del 268, creo que fue en noviembre, esta frase de empoderar al ciudadano la usamos, en lo personal la uso y creo en ella. Pero si entramos en un terreno de hiperjudicialización del terreno digital y si empezamos a controlar los contenidos en Internet, realmente es un empoderamiento del ciudadano o estamos haciendo un autocontrol del ciudadano. Yo no sé, pero ya leyendo en todo esto, yo me pregunto y tengo dudas, ¿estamos en la judicialización del mundo digital? ¿Estamos ya más aterrizado en la judicialización del mundo digital electoral? ¿Eso es a lo que queremos ir? Lo digo porque los asuntos han crecido, los asuntos cada vez tenemos más escenarios en donde nos reclaman contenidos de todo tipo, actos anticipados de campaña, calumnia, propaganda indebida, propaganda gubernamental, toda la situación de la actividad electoral se plantea ahora en estos espacios y en estas plataformas. Entonces mi pregunta, porque lo tengo que hacer, porque soy operadora jurídica y entonces tengo que analizarlo, ya después ya estoy entrando en un terreno ya de reflexiones que a veces no dejan dormir. Entonces, en mi muy humilde investigación de campo, en mi muy humilde tratar de buscar textos que vayan más allá de lo muchas veces jurídico y técnico, preguntando con la gente también, porque uno pregunta, ¿qué quisieran? Quisieran ver sentencias tal vez que limiten el uso de las redes sociales. Por supuesto que a lo mejor esto tiene que ver también con una cuestión generacional, sin duda, estoy segura que también es una cuestión generacional, pero me he encontrado con, digamos, un equilibrio hacia dejar estas redes sociales. He estado leyendo algunos textos, tengo dos en combinación que la verdad se han vuelto como para algunas dudas. Se los voy a comentar nada más. Es El futuro digital de Eric Schmidt y Jared Cohen, que son el presidente ejecutivo de Google y respectivamente, y fundador de Google y asesor de Condoleezza Rice y de Hillary Clinton, y en combinación con otro libro que se llama Ofuscación,
una guía práctica para la privacidad y la protesta de Finn Burton y Helen Nissenbaum. Estos dos libros combinados me han generado ya muchísima más inquietud. Déjenme decirles que en el futuro digital de los creadores y fundadores de Google empieza prácticamente el libro diciéndonos: Internet se encuentra entre las pocas cosas que los humanos han creado y que realmente no comprenden. Y eso también lo he dicho varias veces. Pero ya con este libro de ofuscación, que desgraciadamente no tenemos todavía la versión en español, pero es un libro que de verdad a veces nos deja con los ojos muy abiertos en relación a estos temas, utilizan un término. Voy a hacer aquí una encuesta rapidísima de mano alzada. ¿Han oído del concepto panóptico? ¿Alguien? ¿Panóptico? Bien, Pedro. Panóptico. Bueno, panóptico en el griego significa pan, todo, opsis, vista, ticos, relativo a, todo a la vista. Este es un concepto creado, bueno, más bien escrito por Jeremy Bentham, un filósofo utilitario británico en el siglo XVIII, que nos hablaba de la cárcel perfecta. La cárcel perfecta es la cárcel en donde hay un vigilante en el centro y todos están a su alrededor, y el chiste de la cárcel es que el vigilante está vigilando y los vigilados no saben cuándo los están vigilando. Entonces es un ejercicio de autocontrol, de autoconstricción de los vigilados. Eso nos los establece en una cárcel. Pero después viene Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, en 1975, que nos dice, ya más allá, este escritor nos lleva hacia el mundo moderno, hacia el estado panóptico, los mecanismos panópticos. Entonces, aquí lo interesante es que nos empieza a decir que la observación constante impide que las personas puedan ocultarse para garantizar el buen desarrollo de la sociedad disciplinada. Entonces, cuando nosotros vemos en ya las plataformas de Internet, en las redes sociales, estamos expuestos, nos hemos vuelto vigilantes y vigilados, porque todos los contenidos están ahí, están dispuestos, están para nosotros, pero nos estamos volviendo también al ser observadores de este sistema panóptico. Fíjense que nos los explica esta combinación de libros y sobre todo de ofuscación. La gente ya se empieza a cuidar a partir de mandar muchísima información a las plataformas electrónicas y a las redes sociales, y es una manera de esconderse del observador, del vigilante. Entonces, lo que vemos aquí, y tal vez son reflexiones que probablemente no tengan que ver expresamente con el mundo jurisdiccional o jurídico, pero créanme que sí. Créanme que cuando ya analizamos este terreno en donde vemos que la libertad de expresión, si judicializamos las redes sociales, ese único probablemente espacio de absoluta libertad, ya no lo va a hacer, porque ¿qué va a haber? Se va a desalentar el ejercicio de la libertad de expresión en esos espacios. Creo yo, y esa es una ya reflexión, todo esto que le estoy platicando del mundo panóptico, mis compañeros, a lo mejor lo voy a tener que llevar también a nuestras pláticas grandes e intensas pláticas que tenemos, porque ya es en donde empiezo a tratar de entender razones más, doctor Olivetti, algunas otras razones, probablemente de hecho, que me llevan a confirmar que las redes sociales son espacios de absoluta libertad.
en donde creo yo que la materia electoral, la materia político-electoral difícilmente debería de tener cabida en estos espacios. Creo yo que en la circunstancia de tener siempre latente la espada de Damocles en cuanto a la posibilidad que va a haber una denuncia, ahí va a haber un observador, todo el día nos están observando, y entonces cualquier cosa que yo ponga que pueda molestar a algún actor político, o a lo mejor algo que se hace viral en redes, ¿por qué no?, en relación en pro o en contra de alguna opción política o de alguna persona, o una incluso calumnia, me van a inhibir como ciudadano, se va a inhibir al ciudadano ante la posibilidad que cualquiera que está en este estado panóptico de observador pueda presentar una denuncia. Entonces, eso inhibe la genuina libertad de expresión. Fíjense que es una forma sutil de controlar al Estado, de controlar, que el Estado tiene para controlar, porque nos creemos muy libres, y sí lo somos, pero entonces tenemos que llevar a cabo pasos firmes para que cuando menos en este escenario de redes sociales y de plataformas electrónicas tengamos un poquito de más tolerancia. Yo ayer escuché la palabra tolerancia cuando se abordaron los temas coyunturales y directos sobre plataformas electrónicas y redes sociales varias veces. Tolerancia es lo único que realmente va a proteger este espacio de libertad, sin duda. Sin duda creo que tenemos de todo, como ya nos decía también el doctor Olivetti, podemos encontrar cosas positivas, negativas, cosas profundas, superficiales, pero eso no importa. El chiste es que crezcamos en este mundo digital, pero crezcamos todos como sociedad, y también desde el área jurisdiccional crezcamos en este mundo digital. Ya nos decía Aaron Barak, tienen que ser jueces de hoy, jueces modernos, y lo de hoy es el mundo digital, lo de hoy es la persona digital, lo de hoy es la democracia participativa digital. Hay un mundo electoral digital, sin duda, pero creo que ahí la judicialización de los asuntos, de lo que se dice en Facebook, Twitter, YouTube y próximamente, porque ya está Periscope en otros escenarios, pero ya está y Snapchat, y quién sabe qué nos depara el mundo, vamos a tener unas realidades que tenemos que soportar y tolerar, y como operadores jurídicos yo espero, por eso a lo mejor empecé con una conclusión, yo espero que los asuntos no vayan en aumento. Yo espero que los asuntos en donde se reclamen contenidos, los que sean y como sean. Aquí creo que vence la libertad de expresión a cualquier principio, salvo las excepciones, y las repito. Las excepciones son terrorismo, seguridad nacional, paz social, interés superior del menor. Esas se vencen, pero afortunadamente, hasta ahorita, creo que no son ni siquiera facultad o competencia de los órganos jurisdiccionales en materia electoral. De manera que yo, con este volumen de asuntos que han subido, vamos hacia el estado panóptico digital. Así es que yo esperaría que no vayamos hacia ese estado panóptico digital, en donde la sutileza de creer que estamos en libertad y la hiperjudicialización, entonces no va a ser genuina la libertad de expresión, porque siempre vamos a tener como ciudadanos el miedo a expresarnos, y el miedo ahora no solo a que nuestra imagen, porque ya nuestras fotos y todo están en el mundo, todo lo que está en la nube es para todos. Entonces, ya todo lo que está en la nube es una potencial denuncia
ante un órgano jurisdiccional electoral. Realmente creo, esta es una nueva reflexión, la tengo hace un poquito de tiempo, bueno, ya no tan poquito, este es algo que comparto con ustedes por primera vez, después de mucho reflexionar. Entiendo lo que equivale lo que estoy diciendo en este momento, lo asumo, me responsabilizo, pero después de todo esto y de esta muy sencilla experiencia que hemos tenido, prefiero eso hacia irnos, hacia ser vigilantes y vigilados el resto de nuestra vida. Yo prefiero libertad absoluta. Soy congruente con mi persona, pero además creo que soy congruente con la forma en que hemos resuelto en sala especializada. Somos una sala que pretendemos y ponderamos las libertades. Prefiero eso. Yo creo que como ciudadanos y como personas en nuestro mundo digital vamos a crecer. Y como lo he dicho desde un principio, aquí lo que hay es responsabilidad, conciencia, prudencia del usuario, autocontrol, pero no por miedo a una denuncia, sino autocontrol por responsabilidad y por saber que debemos de elevar. Si va a haber debates digitales y debates en esas plataformas, vamos a hacerlos crecer, pero hacerlos crecer en libertad. Yo con esta termino, me quedo con esa, son dudas, los estoy compartiendo con ustedes porque de verdad que estos temas a veces, es increíble a veces no dormir, de verdad no es una locura, es increíble a veces no dormir y poder ampliar el conocimiento, porque es tanto y nos exige tanto como juzgadores, tenemos que llevar más allá ya. O sea, tenemos que crecer, y lo digo mucho a veces al interior de la ponencia, tenemos algo, hay que crecer, porque este nuevo reto del mundo digital nos los exige. Así es que espero yo que los asuntos en materia electoral, en materia de derechos humanos digitales, de contenidos de Internet, se reduzcan al mínimo y si se puede al cero. De este libro que les platiqué del futuro digital, les voy a decir lo que nos dicen. Es una cita, En una democracia abierta, donde la libertad de expresión y un gobierno sensible alimentan el impulso público de compartir, los ciudadanos harán cada vez más de juez y jurado de sus semejantes. Creo eso, creo que ahora sí que hay un dicho muy común: lo que sucede en las redes sociales, que se quede en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrada Gabriela Villafuerte, por su excelente exposición, y no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el que este observatorio internacional, para poderse organizar, definitivamente es porque la sala especializada emitió sentencias tan trascendentes que es la materia que impulsa a la propia sala a organizar a este observatorio. Muchas felicidades. A continuación, doctor Pedro Esteban Penagos López, magistrado de este tribunal de la Sala Superior, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, profesor Marco Olivetti. Señoras y señores, amable concurrencia, agradezco la gentil invitación que me formularon los integrantes de la sala especializada del Tribunal Electoral para poder intervenir en este evento relacionado con problemas actuales de la libertad de expresión en las campañas electorales. Expreso a la sala especializada mi amplio reconocimiento porque este no es el único seminario que han organizado infinidad de. Yo creo que la sala tiene poco trabajo, precisamente por eso hacen sentencias amplias, profesor.
Es cierto que la sala especializada hace sentencias sumamente amplias, igual que las que hacen todas las demás salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sucede es que en México, a diferencia de otros países, existe un artículo 16 de la Constitución que obliga a que todo acto de autoridad deba fundarse y motivarse. Y de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la quinta época, se estableció que en las sentencias debían de contestarse todas las argumentaciones que virtieran o los agravios que virtieran los actores en los juicios. Y entonces, alguna vez en los colegiados quisimos hacer algo así como síntesis de sentencias, telegramas jurídicos, y realmente pues nos corrigieron, tienen que hacer un estudio exhaustivo. Ese es lo que sucede en la sala especializada y en todas las demás salas del Tribunal Electoral y en el propio Poder Judicial de la Federación, la exhaustividad. Así es que no es propio de la sala especializada, pero mi felicitación y reconocimiento por la labor que vienen realizando. Esta invitación me otorga la oportunidad de referirme a aspectos muy importantes en relación con un tema que es completamente vigente, las redes sociales. En relación con las redes sociales, yo diría en principio que el camino de la libertad tiene muchos peligros, pero definitivamente hay que afrontar esos peligros en ánimo de no acabar con la libertad. La libertad debe ser el camino más importante que rija, pues, al ser humano racional. Debo mencionar que algún día en nuestro país tuvimos, se dice, un dictador, Porfirio Díaz, cuando México tenía quizá una época bastante brillante en administración. Y él preguntaba, bueno, ¿por qué el pueblo se alza contra mí si yo les he traído todo el progreso que podemos encontrar en Europa y que podemos encontrar en Norteamérica? Y la voz de alguien que pretendía precisamente el poder dijo, por la libertad. La libertad y no la comodidad fue la que nos hizo, desde luego, que recorrer un camino de revolución. Esta oportunidad, pues, me otorga la posibilidad de poder mencionar que la consolidación de la democracia es a través de todos los elementos que en un momento dado, e instrumentos que en un momento dado tenemos a la mano para que realmente la voluntad, para que realmente la opinión de los ciudadanos sea la que rija. Es el ejercicio de los derechos políticos en las redes sociales ahora, dentro de un marco de libertad, lo que puede hacer, desde luego, una mejor democracia. Cuando mencionamos la palabra democracia, la mayoría de las veces nos viene a la mente el día de la jornada electoral. Dice Norberto Bobbio, la imagen que se tiene de la democracia es de una larga fila de personas depositando su voto en una casilla. Sin embargo, como todos los estamos aquí, bien sabemos que no se reduce a elecciones, sino a un sistema de toma de decisiones. Por ello, desde luego, los invito a reflexionar si existe una relación entre el Internet, las redes sociales y la democracia. La democracia, desde sus orígenes, desde la antigua Grecia, ha tenido como elementos esenciales la opinión, la información, la discusión, la libre reflexión de los ciudadanos en la búsqueda de consensos por el bien común. Ello tenía lugar en el ágora griego, espacio en el que los ciudadanos discutían sus leyes, discutían la vida pública y orientaban sus decisiones. Posteriormente, en Roma, en el Foro Romano, desde luego ustedes saben que ahí se discutía precisamente las leyes, se impartía justicia.
se discutía la cosa pública. Eran las plazas públicas que con posterioridad conocimos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, los kioscos de aquellas colonias que conforman la República Mexicana. Hoy, esa forma de deliberación ha evolucionado totalmente con la aparición del ciberespacio en Internet y en específico de las redes sociales, que se han convertido para mí en un genuino punto de reunión, comunicación, intercambio de información y opinión entre los usuarios, independientemente de la valía y de la certeza de la información que se suba a las redes sociales, a esa base de datos. Es un peligro enorme, desde luego, subir a las redes sociales información que en un momento dado puede dañar la propia sociedad. Información relacionada con niños, información relacionada con tantas cosas que en un momento dado pueden subirse. Pero el camino de la libertad representa muchos peligros, nada más que hay que afrontarlos con la madurez debida. Las redes sociales, precisamente por ello, son la plaza pública de la actualidad, pues posibilita la interacción voluntaria, consciente, multidireccional y útil para informarse o para desinformarse a partir de un análisis y discusión de lo que se encuentra en una base de datos derivada pues de la comunicación virtual. Esto permite a los ciudadanos el ejercicio auténtico de la libertad de expresión de manera ágil, de manera gratuita. Por ello, decía Bill Gates, Internet se ha convertido hoy en la plaza pública. Es la plaza pública global. De manera que las redes sociales, dentro de nuestros sistemas democráticos, constituyen ya una plataforma que empodera al ciudadano. ¿Por qué empodera al ciudadano? Porque realmente la información depende directamente de él, alimenta y se retroalimenta, ya no de los medios de comunicación masivos, ya no de radio y televisión, o en su caso menos ya, donde se podía editar la programación. Esto es un instrumento auténtico, es el megáfono que tiene el ciudadano para, en su caso, empoderarse. Desde luego, como todo instrumento puede hacerse buen uso o mal uso del mismo. Con base en las redes sociales, el ciudadano se provee en todo momento de información y se le da la oportunidad de crearlo hacia los diversos espacios deliberativos. La magistrada Villafuerte mencionaba que este tipo de instrumentos de comunicación van, desde luego, en avance. La ciencia evoluciona constantemente. Ya no tenemos privacidad, simplemente todo es público. Hablaba del periscopio. Espero realmente que no todo sea virtual en la vida, porque si todo fuera virtual en la vida, pues ya nos habríamos acabado. Eso de verdad lo espero. Un ejemplo de la forma de utilización de las redes sociales es la llamada Primavera Árabe, lo he mencionado constantemente, en el que a través de las redes sociales se realizaron manifestaciones de ciudadanos en diversos países de aquella zona tendentes a revocar regímenes totalitarios, dictaduras. Precisamente con base en ello se llegó a derrocar algunas dictaduras y ahora pretenden ser, desde luego, democracias, sistemas democráticos. Esos movimientos tuvieron lugar, desde luego, ¿por qué? Porque los ciudadanos no tenían la posibilidad de usar los medios masivos de comunicación, radio y televisión, y precisamente para ello se acudió a las redes sociales que estaban en sus primicias en aquella época como megáfono de su voz para exigir gobiernos democráticos. Y esto tuvo como resultado que en Túnez y en Egipto, dictaduras de 24 y 30 años, tuvieran que cambiar, cuando menos cambiar e iniciar un proceso democrático.
De ahí que afirme que el Internet, al igual que el voto, menciono, es el instrumento libre y efectivo para que la voz y la voluntad, voto, y la voluntad del ciudadano sean pues las que trasciendan en un sistema democrático, trasciendan al cambio de estructuras en las formas de gobierno, pues ya este tipo de redes sociales ya no están en manos de concesionarios y permisionarios que podrían editar y en su caso dirigir la información. Precisamente por ello, este cambio trae del poder que estaba en otro lugar, lo acabo de mencionar, al ciudadano, empodera al ciudadano las redes sociales. Por ello, esas tecnologías de comunicación sirven para potenciar el ejercicio de los derechos político-electorales, en el caso concreto, y desde luego para una visión universal de todo tipo de información. Por lo que ahora ya hablamos de ciberactivismo político-electoral como el nuevo modelo de participación democrático del siglo XXI y medio natural para realizar campañas electorales, precampañas, campañas electorales y coadyuvar para que se emita un voto ciudadano mejor informado. Desde luego depende de la capacidad de las personas que en un momento dado reciban y en un momento también analicen la información que se les hace llegar. Dada la importancia de las redes sociales, espero que pronto se establezca su libertad de uso en nuestra Constitución como instrumento para el ejercicio democrático. Ya bien se decía, en los organismos internacionales se ha mencionado ya que no se puede en un momento dado regular, como se regulan los medios de comunicación, radio y televisión, las redes sociales, el Internet. Esto, ¿por qué? Porque es una forma, es un instrumento para difundir de manera libre nuestras ideas. Y se ha mencionado, desde luego, que debe salvaguardarse a toda costa la cualidad del instrumento abierto e idóneo para potenciar el ejercicio del derecho a libertad de expresión. Como mencioné con anterioridad, las redes sociales traen como consecuencia la información que nosotros llegamos a las redes sociales, la constitución de un banco de datos en donde nuestra voz ya no es como antes, como en los kioscos, como en el foro, ya no se lo lleva el viento. Nuestra voz, nuestra información queda en un banco de datos. Y esa información es precisamente la que en un momento dado nos debe hacer pensar cómo alimentamos y cómo podemos discernir lo que encontramos en las redes sociales. Y precisamente por ello, las organizaciones internacionales han determinado salvaguardar, no obstante ello, la calidad del instrumento abierto e idóneo para potenciar el ejercicio de la libertad de expresión. Esos son los criterios generales que estimo debemos observar los jueces de la democracia para resolver todos los asuntos relacionados con el uso de las redes sociales. No, definitivamente no deben regularse las redes sociales, salvo que se trate de información como la que se ha mencionado, o en materia electoral, salvo que se trate de información que esté o que se publique en medios de comunicación digital o en páginas de los órganos de gobierno, porque entonces el resultado de un proceso electoral podría derivar de cuestiones financieras si se trata de medios de comunicación digital o de la falta de observancia de la neutralidad del Estado en los procesos electorales. Precisamente por ello, como debe prevalecer la equidad en la contienda, en esos casos, sin regulación, los jueces debemos de estar muy atentos a que en su caso eso sí no pueda en un momento dado afectar un proceso electoral. Pero
Lo importante de las redes sociales es que posibilita el ejercicio abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. De ahí que solo cuando existan pues condiciones que atenten contra los valores fundamentales de la democracia deban aplicarse esos límites a esa libertad de expresión. Límites que en un momento dado no implican coartar la libertad de expresión de usuarios, sino no intervenir en procesos electorales inobservando la equidad de la contienda o inobservando, en su caso, la no intromisión del poder del Estado en estos procesos electorales. Esto es lo importante de esta cuestión. Precisamente la Sala Superior del Tribunal Electoral ha considerado que en materia de Internet y de redes sociales deben analizarse caso por caso. No es necesaria una regulación para poder establecer, desde luego, si determinados mensajes publicados en medios de comunicación digital o en páginas de gobierno rebasan los límites de la libertad de expresión, siempre con un ánimo de apertura que privilegie y maximice las libertades inherentes al ágora virtual. Al respecto, solamente comentaré un asunto resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral que derivó precisamente de otro resuelto por la Sala Especializada del propio Tribunal Electoral. Me refiero a la revisión 506/2015, relacionado con una denuncia presentada en contra de una candidata a diputada federal por la presunta difusión de propaganda electoral a través de cuentas de Facebook y Twitter de terceros durante el periodo de veda o de reflexión. Esto sucedió en el pasado proceso electoral. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 251, prevé que el día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá el proselitismo político, de la propaganda electoral. ¿De quién? De todos. No se permite el proselitismo político. El periodo a que se refiere la norma es aquel que conocemos como de veda o de reflexión, que, como bien decía el maestro Olivetti, el profesor Olivetti, para mí no debe existir. En muchos países, como en Estados Unidos, se permite que los candidatos el día de la jornada electoral estén haciendo promoción, sus propuestas, dando a conocer sus propuestas en la fila para la votación. Esto es muy importante. Debemos, pues, ir más allá a la libertad, pero nuestra reglamentación, eso menciona periodo de reflexión, periodo de veda. Pues al resolver el asunto, la Sala Superior determinó que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución y las normas convencionales, la libertad de expresión comprende el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de Internet. En ese contexto determinó que no era jurídicamente posible, no obstante que estábamos en veda o en periodo de reflexión, responsabilizar a la candidata por las publicaciones efectuadas en Facebook y en Internet en cuentas de terceros. Precisamente porque no se demostraba que ella hubiera intervenido para el efecto de que se realizaran esas publicaciones. Pues, de lo contrario, la carga de los candidatos, la carga de los precandidatos, la carga para los partidos políticos de estarse deslindando de todo lo que en un momento dado se publica en las redes sociales, pues simplemente sería imposible y nadie está obligado a lo imposible. Adviértase una cuestión tan importante en este caso. Está prohibido el proselitismo electoral en el periodo de veda, en el periodo de reflexión. No obstante eso, simple y sencillamente, no puede sancionarse a quien hubiera subido, valga la palabra, esta información si no se prueba que fueron candidatos o precandidatos o partidos políticos. ¿Por qué? Porque de lo contrario
simplemente estaríamos limitando la libertad de expresión de la ciudadanía, un derecho fundamental, un derecho humano que debe estar por encima de cualquier otro derecho de inferior jerarquía. Para concluir, me gustaría enfatizar que las redes sociales han irrumpido en nuestras democracias para fungir como el cauce de participación democrática de la vida pública más auténtico a partir del diálogo de los ciudadanos. De modo que, como refiere Francisco Javier Paniagua Rojano, a través de un clic se puede participar en un cambio. Por ello, los juzgadores, dentro del respectivo ámbito de nuestras competencias, debemos de velar porque las redes sociales constituyan la vía que posibilite el ejercicio abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, el ejercicio fundamental de todos nuestros derechos humanos. Y solo cuando existan condiciones que atenten los valores fundamentales de la democracia, aplicar las medidas que en su caso deban aplicarse. Pero esto sin exigir, sin pedir una regulación a las redes sociales. Para mí, las redes sociales no es más que el megáfono que hace llevar la voz, la reflexión, el pensamiento del ciudadano más allá de donde alcanza su voz. Podemos encontrar en las redes sociales muchos vicios, como aquel que aleja a los cercanos y acerca a los que están lejanos. Podemos encontrar el vicio en que a veces con irresponsabilidad se sube al internet cuestiones que pueden afectar la vida familiar o los valores familiares. Pero esos obstáculos, esos peligros, los tenemos en un momento dado que enfrentar en aras de no limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión es el ejercicio de un derecho fundamental más importante que tiene el ser humano, su propia libertad. Muchas gracias. Gracias, magistrado Pedro Esteban Penagos López, por su excelente exposición. A continuación se abre la sesión de preguntas y respuestas, preguntas que ya tenemos aquí para iniciar. En primer término, pregunta a Lucía Gómez al doctor Marco Olivetti. Viene de la institución UNAM. ¿Cómo podría haber más equidad en las elecciones, incluyendo a las redes sociales? Sí, porque las dividí en tres bloques. Una es, esta va dirigida exclusivamente a usted, son tres al panel en general y las restantes a la magistrada Gabriela Villafuerte. ¿Puede repetirme? Sí, con gusto. ¿Cómo podría haber más equidad en las elecciones, incluyendo a las redes sociales? Bueno, la pregunta tiene un alcance muy general, entonces yo tengo un poco de dificultad en dar una contestación clara a una pregunta como esa. Es decir, si incluyendo las redes sociales las elecciones pueden ser más equitativas. Yo creo que lo que podemos decir es que esos mecanismos rompen, destruyen antiguas posiciones de poder y de privilegio que se han construido en el tiempo, siendo, como se ha dicho muy bien, instrumentos que están al alcance de todos. Entonces, ponen en discusión mecanismos consolidados, también los que tienen razones de vez en cuando y que tienen su propia función. No sé si eso necesariamente produce un resultado más equitable, porque al final, ¿qué entendemos por equidad, ¿no? Por equidad entendemos un equilibrio entre
los diferentes participantes a un proceso electoral. Bueno, si en este proceso electoral hay sujetos que son más fuertes, es posible que la intervención de los ciudadanos a través de las redes sociales ponga en discusión las situaciones de privilegios que ya existen. Pero es una posibilidad, ¿no? Porque, de otro lado, estos mismos sujetos podrían utilizar ellos mismos las redes sociales a través de sus aficionados, la gente que los apoya. Entonces, es un instrumento de abertura, pero al final sigue siendo solo un instrumento, no tiene ninguna fuerza que garantice un resultado bueno o equitable, ¿no? No sé si… yo diría simplemente esto, puede ayudar a romper a tienen más justificación. No tengo más respuesta que eso. Gracias, doctor Olivetti. Ahora ustedes me indicarán quién da respuesta a cada una de estas preguntas, que es al panel en general. Tenemos la pregunta de René de la Garza Giacomán, consejero electoral de Coahuila. Pregunta, ¿consideran entonces que la libertad de expresión en redes sociales con la limitación de la veda electoral debe acotarse únicamente a sujetos públicos y sin restricción para todos los ciudadanos? ¿Quién daría respuesta? Sí, magistrado. Sí, usted. Gracias, magistrado Penagos. Bueno, aprovecho para hacer una referencia en relación al sistema democrático mexicano, en el sentido de si las redes sociales traen mayor equidad en la contienda. El problema en México es que los tiempos en radio y televisión se distribuyen entre los partidos políticos con un 30 y un 70%. 30% en partes iguales y el 70% de acuerdo con la votación obtenida en la última elección. Esto es muy importante porque hablamos de una equidad legal, no de facto. Y el uso de las redes sociales como medio de comunicación masiva, porque al final de cuentas resulta un medio de comunicación masiva, ya que son redes sociales, traen la oportunidad de que aquellos que no tienen los mismos tiempos en radio y televisión, aquellos que tienen menor tiempo en radio y televisión, puedan en un momento dado comunicar sus propuestas en este sistema. En México no se distribuye pues en partes iguales los tiempos en radio y televisión. Y precisamente por ello los partidos que tienen menores tiempos podrían contender con mayor equidad. Ahora sí, como decían los niños, ¿cuál era la pregunta? Sí. ¿De qué depende la privacidad de las comunicaciones en redes sociales? De la privacidad de las comunicaciones. Le dejo la pregunta precisamente a la magistrada Villafuerte, porque ella se refirió a la privacidad de las comunicaciones. Yo no muy participo de Bueno, gracias. Realmente una cosa es privacidad y otra cosa es que sean privadas. Y repito, de ninguna manera me voy a atrever a dar especificidades técnicas de estas plataformas. Ya leímos a los fundadores de Google, ni ellos la entienden. Entonces, lo que sí creo es que nacen privadas, pero de eso a que sean realmente privadas es distinto, es lo que explicaba o trataba de hacer la analogía, que no la estoy haciendo yo, ya está en plataformas, esta analogía del estado panóptico digital. Lo que pasa es que la comunicación nace privada. Nosotros cuando mandamos un mensaje, realmente sabemos que se puede masificar, pero bien puede ser que absolutamente nadie lo vea. Entonces, de eso no depende, no cambia la naturaleza. Entonces, yo creo que ahí está la distinción entre cómo nacen y la cuestión de que sí son privadas, pero carecen de privacidad. Entonces,
Y además son masivas, pero no son masivas por sí mismas, sino depende de la actividad del usuario. Entonces, creo yo que esa sería la diferencia. No voy a entrar aquí tampoco a un escenario, pero lo voy a estudiar, eso se los prometo, que si se invade, desde mi punto de vista, cuando se promueve una denuncia en donde se están y poniendo como medios comisivos o como forma de prueba, mecanismo de prueba, las comunicaciones de estas redes, yo no sé si estamos invadiendo la intimidad en sede jurisdiccional. A mí ya empiezo a tener, ya me empieza a dar como cosquillita de empezar a ver por ahí, porque se los comparto así nada más, de bote pronto probablemente, porque la comunicación creo que es privada. Su privacidad depende de la operatividad, pero no es que sea pública. Gracias, magistrada. La siguiente pregunta, bueno, primero que nada ofrezco una disculpa, no entiendo el apellido, pero la formula Eduardo, quien nos acompaña de la UNAM, y la pregunta es para la magistrada Gabriela Villafuerte, y es en este sentido: sigo sin poder entender por qué la creación de la sala especializada, si se entiende que, como su nombre lo indica, especializarse en procedimientos sancionadores, ¿por qué sigue en manos de la autoridad administrativa electoral estos procedimientos que mucho tiempo le quitan, sobre todo en la etapa de procesos electorales? Y por otro lado, en el ámbito de las autoridades electorales de las entidades federativas, de igual manera, este procedimiento los atiende y resuelve la autoridad administrativa electoral. Bueno, lo que pasa es que somos producto de una reforma, no es, ahorita vemos quién es y seguramente Eduardo Forces bueno, pero está su correo electrónico, bueno, pero ahorita seguramente Eduardo se puede acercar a mí. Bueno, no, rapidísimo, no, Eduardo, lo que pasa, ¿dónde está Eduardo? ¿Eduardo ya se salió? Bueno, lo voy a decir, nos dejó un anónimo. Bueno, no importa, pero Eduardo, ojalá aparezca. O es virtual. Sí, ¿verdad? Ay, por andar hablando. No, es que de verdad, vivimos paralelos ya, el mundo físico y el mundo virtual. La verdad es que sí, y los hologramas y todo eso. Entonces, no, bueno, pero rápido lo digo, no es que que esté perdiendo la autoridad administrativa tiempo en los procedimientos. Lo que pasa es que la reforma hizo este binomio, esta dualidad de atribuciones, un procedimiento que se tramita en sede administrativa, toda la investigación desde el inicio hasta que se celebra la audiencia de ley, la audiencia de pruebas y alegatos, y llega a sala especializada para que sala especializada sea la que resuelva. Entonces, no es que todavía esté en sede administrativa y si ya está la sala especializada. Sí, se hace la sala especializada, se crea para estos procedimientos, pero nosotros somos el órgano jurisdiccional de sentencia, no de resolución, de sentencia. Y la autoridad administrativa tramita. Entonces, no sé si a Eduardo, que en algún momento, ojalá, ya va a ser el famosísimo Eduardo en este foro, ¿verdad? Pero bueno, espero haber contestado un poco y si no, ahorita lo buscamos. Gracias, magistrada Gabriela Villafuerte. Tenemos varias preguntas aún para la magistrada. En todas anotaron su dirección de correo electrónico, salvo Lucía Gómez Becerra, que si no tienen inconvenientes sería con la pregunta que concluiríamos, y las demás, la magistrada se compromete a dar respuesta vía correo electrónico con la finalidad de que podamos concluir este panel y continuar con el programa del día. Lucía Gómez Becerra, que nos acompaña de la UNAM, pregunta: ¿cómo equilibrar la equidad en la contienda con la libertad de expresión cuando es evidente la inequidad en el caso de los tuits en el Partido Verde? Ellos nunca se autocontrolarán. ¿Qué harán los jueces ante esto? Bueno,
repito, estoy en una nueva etapa de reflexión en donde creo que los escenarios de Facebook, Twitter, YouTube deberían de mantenerse al margen del escenario judicial electoral. Pero en este tema en particular, nosotros resolvimos en sala especializada una cuestión de análisis de la naturaleza de Twitter y fue ya definido, ya está, estas sentencias son públicas, ya está tanto la sentencia de la sala especializada como la sentencia de la sala superior, en donde en el recurso del procedimiento especial sancionador es la lógica de instancia, se determinó que el partido sería, la sala superior fue explícita no quiero descontextualizar que estamos en cumplimiento, entonces ya se determinó que a los ciudadanos que fueron involucrados, que fueron denunciados, no son responsables. No obstante, el Partido Verde, nos indicó la Sala Superior, tiene que ser sancionado por una responsabilidad indirecta en cuanto al riesgo que se estableció, del riesgo, la posibilidad del proceso electoral. Entonces, esas dos sentencias están en internet, en la plataforma electrónica y son consultables. Las razones de la sala especializada para liberar el escenario completo. Digamos que esa sentencia, la sentencia de Twitter marca las dos temporadas de esta sala especializada. Tenemos 2 temporadas, lo repito, en nuestra forma de analizar y esa sentencia está dividida en 2 por la tramitación lógica. Formó parte de la primera parte cuando analizábamos sujeto, contenido y temporalidad y decidíamos una cosa y luego la otra parte se resolvió por el emplazamiento dificultoso que tuvo la unidad técnica y se resolvió ya en la segunda temporada de reflexión de estos temas, en donde ya analizamos solo la naturaleza y nos decantamos por establecer una absoluta libertad y está la sentencia de sala superior que ya nos indica, se revoca en una parte y estamos en cumplimiento. Así es que esa fue la situación de ese asunto materialmente y objetivamente. Gracias, magistrada Villafuerte Coello. Bueno, con esta intervención concluimos este panel haciendo la entrega a los ponentes de los respectivos reconocimientos. Si me permite, por favor, doctor Marco Olivetti. Felicidades, su reconocimiento. Y a la vez yo le doy a nuestra queridísima compañera y amiga Marta Martínez Guarneros por acompañarnos. Con esto damos por terminada esta mesa de trabajos. Invitamos a todas y a todos ustedes a que permanezcan con nosotros. A continuación se llevará con un muy breve receso a cabo la siguiente mesa de trabajos denominada Propaganda Política y Medios de Comunicación. Síganos también a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet de este Tribunal Electoral. Buenas tardes.